El Espíritu Santo. Amén, Señor. Y dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la necesidad de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Amén. Tomen su asiento, hermano. Amén, Señor. Ayer, por misericordia, el Señor me avisó que me tocaba predicar. Yo dije: Señor, ¿y qué le voy a hablar a tu pueblo? Y hasta hoy en la mañana no tenía nada, mis hermanos, y yo decía: Señor, ¿y qué le hablo a tu pueblo? Amén. Cuando por misericordia de Dios se me vino esta palabra y recibí esta palabra. Y qué importante es esto, mis hermanos, saber que todos conformamos un cuerpo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Porque muchas veces nos miramos y nos miramos en menos y decimos: yo no sirvo para nada. Pero a la luz de la palabra, todos sirven. Así como el que exhorta, dice la palabra, así como el que enseña, así como el que tiene el don de servir muchas veces, que es un don que a nadie le gusta. Pero qué importante es eso. Pero no solamente se basa en servir según la carne, sino que también servir en el Espíritu. Dice la palabra del Señor que así como cuando Pedro pasó por frente de un ciego, le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Amén. Y qué importante es saber quiénes somos delante del Señor, quiénes somos en las manos del Señor. Porque muchas veces desconocemos lo que somos en las manos del Señor. Dicen: no, y muchas veces nos miramos pequeños cuando delante del Señor somos grandes. Somos usados grandemente. No es cualquier cosa que el Señor te use. No es cualquier cosa que el Espíritu Santo haya caído sobre tu cabeza. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que venimos siendo vasos del Señor. Y qué maravilloso cuando el Señor nos ocupa en danza o en lengua o en algún don del Espíritu. Dice, hay un misterio ahí, que cuando nosotros danzamos con ángeles. Amén. Así es, Señor. Así es. ¿Y acaso Dios puede usar un vaso sucio? No, Señor. Por lo tanto, es que es maravilloso cuando el Señor nos limpia y nos regocija con su gozo, nos llena de esperanza, nos llena de vida, nos llena de gozo nuevamente. Y somos reconfortados nuevamente, recibimos nueva fuerza y alabamos al Señor con más libertad aún. Que muchas veces llegamos desanimados, llegamos sin fuerza, llegamos por nada arrastrándonos en el suelo. Aleluya. Y el Señor va, nos recoge nuevamente con misericordia y nos levanta. Y te dice: levántate tú que duermes, levántate, despierta. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que 7 veces caerá el justo, más de las 7 veces le levantará. Y no sé si se ha percatado en ese versículo, pero nos describe como justos, como justos. Así es, Señor. Ahora, ¿por qué nos describe como justos? Por intermedio de su Hijo Jesucristo. Porque si lo miramos bien, por nuestra fuerza nada tenemos, nada logramos delante del Padre. Dice la palabra del Señor que por uno somos salvos. A causa de esto, a causa de ello, por misericordia, somos justos delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así es, Padre. Éramos abominación delante del Señor. No teníamos esperanza, no teníamos salvación alguna. No había un propósito de Dios para con nuestras vidas.
pero más por su Hijo Jesucristo nosotros alcanzamos misericordia, fuimos injertados en la vida verdadera. Amén. Gloria a Dios. Él se llevó nuestras preocupaciones, Él se llevó nuestras aflicciones, Él se llevó nuestras cargas. Gloria a Dios, así es. Pero muchas veces nos colocamos cargas por nosotros mismos. Muchas veces nos colocamos enfermedades para nosotros mismos. Que nos duele esto, que nos duele esto otro. Gloria a Dios. El Señor es nuestro sanador, mi hermano. Amén, así es. Dice la palabra del Señor que somos parte de un cuerpo de Cristo. ¿Qué parte de usted? La mano izquierda, la mano derecha, el pie izquierdo, el pie derecho, un pelo de la cabeza de Cristo. Todos somos útiles. Todos servimos en las manos del Señor. A lo mejor el Señor les tiene dones diferentes para cada uno, pero todos servimos en el ministerio. Todos servimos para Cristo, así como dice la palabra del Señor. Que de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según la gracia, no es porque lo merezcamos, no es porque hayamos hecho más, aún más, sino que por gracia del Señor, por gracia del Espíritu Santo, nos hemos obsequiado muchos dones, de los cuales aquí dice, si del de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, no más de lo que usted tiene. Así como un siervo me dijo, demonio chico, para el que es chico. Y así va creciendo, y así va creciendo. Conforme a la medida de su fe, mis hermanos, es hecho. Así como aquel centurión, y cuando se presentó delante de Jesús y le dijo, tan solamente di las palabras y mi criado es sano. Amén, así es. Y Jesús dijo, de cierto digo, que ni aún en Israel he encontrado tanta fe como en aquel hombre. Aleluya. Y qué maravillosa esa fe, mis hermanos. Ahora, ¿cómo está su fe, mis hermanos? ¿De qué porte es su fe? ¿Es pequeña? Úsese conforme a su fe como es pequeña. Así es. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Y dice aquí otro don, si el del servicio en servir, o el de la enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Así como hay un dicho también que dijo un siervo, el pastelero a sus pasteles. Si el Señor lo usa la sanidad, ore por los enfermos. Si el Señor lo usa para la palabra, predique la palabra del Señor. Si el Señor le dio don de danza, úsalo para el Señor. Porque usted no se lo merecía. No es de usted, sino que el Señor se lo dio. Santo es el nombre del Señor, mi alma te alaba. Siento la presencia del Espíritu Santo. Esta palabra es viva, iglesia. Esta palabra se mueve el Espíritu Santo. El que hable en lenguas, hable en lenguas. El que dance, dance. El que tiene vista espiritual, que vea y revela la iglesia. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y la atalaya que advierta lo que ha de venir. Amén. Porque esto no es nuestra iglesia. Esto no proviene de nosotros, sino que proviene de aquel de arriba de los cielos. Amén, Señor. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Amén. Cada uno tiene la capacidad diferente. Así como el que ministra, que ministre. El que tiene el don de restauración, que restaure. El que tiene don de liberación, que libere. Pero no se meta en lo que el Señor no le ha llamado, porque va a fracasar. Así es, Señor. Así es. Hay un siervo por ahí que dijo una vez que el que se levanta pastor a sí mismo no sirve ni para pastorear vacas. Gloria a Dios. Así es, Señor. ¿A qué te llamó el Señor? ¿A qué te llamó el Señor? Y trabaja en lo que te llamó. Y conforme a tu obediencia, así como cuando le dio talentos a diferentes, a 3 personas, a uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1. Mas el que le dio 1 no lo trabajó, porque tuvo miedo. Mas el que le dio 5 los trabajó, el que le dio 3 lo trabajó. ¿Y qué iba haciendo el Señor? Le iba multiplicando, le iba aumentando malodores conforme a la obediencia. Por eso, ¿a qué te llamó el Señor? ¿A qué te llamó el Señor? Gloria a Dios. Muchas veces, mis hermanos, vamos a predicar a la plaza y nos vamos a la dirección del Señor. Así es. Creemos que dice su palabra, predicar el Evangelio, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Pero muchas veces no nos damos cuenta que tan solamente con hablarle a un vecino, con hablarle a cualquier persona, estamos predicando la palabra del Señor. Amén, así es. Gloria a Dios. Hay varones que conozco que el Señor los ha usado tremendamente
en diferentes partes. Hay varones que han ido al hospital y han orado por los enfermos y han sido sanados, pero con la dirección correcta del Señor, porque Dios le mandó, Dios le dio ese don, Dios le dio la autoridad. Gloria a No Dios. seamos como aquellos que un día fueron a echar demonios. Así es. Dijeron el nombre de Pablo y salieron desnudados. Así es, Salieron desnudos corriendo porque el Señor no le había mandado. Así es. Pero más cuando Jesús le mandó a aquellos discípulos, iban de gloria en gloria, iban victoria tras victoria, así como aquellos varones que van con la dirección del Señor. El Señor les dice, id, y van, y vuelven con victoria, Amén. vuelven con recompensa. Así es, Señor. Así como cuando el pueblo de Israel iba victoria tras victoria. Amén. Pero más cuando Dios le decía que no hagan eso. Y si lo hacían, venían consecuencias, venía la derrota. Así Así es. es, Gloria Señor. a Dios. ¿A dónde te ha mandado el Señor? ¿Y dónde te mandó el Señor? ¿Te ha mandado a hablarle a algún vecino? ¿Te ha mandado a hablarle a algún trabajador? Y si le has hablado, hay victoria. Porque has vencido, porque has obedecido el nombre del Señor. Amén, así es. Más que sacrificio, obediencia es lo que quiero, dice su palabra. Y qué importante es tu obediencia. Si miramos los grandes hombres de la Biblia, Abraham, por ejemplo, Gloria a Dios. obedeció la voz de Dios. A pesar del dolor de su corazón, obedeció. Y se convirtió en el padre de la fe, dice la palabra del Señor. Señor. Moisés, cuando decía, no me van a creer, Señor. ¿Qué pasó? Le puso una señal también para que le crean. Y obedeció. A pesar de que había escapado, el Señor lo mandó y obedeció. Así es. Qué importante es esto, mis hermanos. Cuando vamos de obediencia a obediencia, vamos victoria tras victoria. Amén, Señor. Pero ¿qué pasaba cuando el pueblo de Israel desobedecía? ¿Era bendecido? No, Señor. Venían los juicios de Dios sobre el pueblo. Así es. Ahora nosotros somos el pueblo de Cristo. Somos pueblo, somos salvos por gracia, somos injertados a la vida verdadera. Por lo tanto, aquí mismo dice su palabra que somos cuerpo de Cristo. No somos cualquier cosa, mis hermanos. Somos grandes delante de las manos del Señor. El enemigo nos conoce, mis hermanos. A los que el Señor les tiene grandes bendiciones, los ha perseguido desde pequeños. Tanto en la droga, en los vicios, en tinieblas morábamos. Mas el Señor salió a nuestro rescate Amén, así es. y nos puso en una luz. Así es, Señor. Así mismo el Señor. Aquí lo llamó el Señor. Dios, Padre. Aquí hay pastores, profetas, evangelistas, instrumentos lindos con sanidad, con liberación. Pero más muchas veces nos miramos al espejo y miramos solamente nuestra carne. Y decimos, no, soy pequeño delante del Señor. No sirvo para nada. Así es. Pero no estamos viendo lo que el Señor mira. Así como cuando le dijo al profeta Samuel, que él no miraba conforme a los ojos de los hombres, sino que miraba más allá, mira el corazón del Señor, mira los pensamientos, mira la disposición de tu corazón. ¿Estás dispuesto para que el Señor te use? ¿Estás dispuesto para libertarte? ¿Estás dispuesto para romper esas cadenas? ¿Estás dispuesto realmente a que el Señor more en ti? Así como lo dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero Pablo sabía de que Jesús había entrado en su corazón, de que él había libertado, de que la había sacado de toda la inmundicia que estaba. Así es, Señor. Y era dirigido por él. Era dirigido por él. Amén. Donde le mandaba a Pablo iba. Así es, Señor. Señor, así ¿Y cómo iba Pablo? Victoria tras victoria. Así es, Señor. Le mordió una serpiente, no le pasó nada. Gloria al Señor. Donde vayamos, aunque nos muerda un perro, no nos va a pasar nada. Aunque estemos entre medio de la plaga, no nos va a pasar nada. Si vamos a la dirección correcta del Señor, si vamos mandados por el Señor, no nos pasará nada, mis hermanos. Gloria a Dios. Pero muchas veces vamos a iglesia y volvemos todos chuecos, todos torcidos. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Fuimos en la dirección del Señor. Amén, Señor. Santo es el nombre del Señor, que es importante ir en la dirección correcta del Señor. Señor, así es, Señor. Por su misericordia. Un día pasó de que tuve una visión con un tío. Soñé de que fallecía, tenía un accidente. Yo se lo fui a entregar. Y lo que me dijeron me sorprendió. Que hace 8 años atrás había venido un instrumento a su casa con la misma visión que yo le estaba entregando.
¿Qué significa eso? Que obedecía al Señor y confirmó nuevamente. Ahora si se arrepintió o no se arrepintió no es mi problema, es de él, la decisión es propia, la salvación es personal. Pero que es importante obedecer. Si no hubiese obedecido, quizás la sangre de esa persona hubiese caído sobre mi cabeza, dice su palabra. Muchas veces el Señor nos manda y nos da vergüenza. Decimos, no, ¿qué voy a hacer allí? Y el Señor nos muestra lo que debemos hacer, pero no vamos debido a nuestra obstinación, debido a nuestra vergüenza. Debido a eso, la sangre de aquella persona va a caer sobre tu cabeza. Santo es el nombre del Señor. Voy a contar un testimonio que pasó en la casa de mi siervo, el pastor. Después del culto de Antilhue, sentí una fuerte desesperación de ir donde él. Y yo le decía a mi esposa, para sacar la vuelta, y le decía, ¿dónde vamos a ir? Y le decía a mi esposa, vamos allá. No, no quiero ir. Ya vamos allá. No, tampoco. Cuando dijo recién de mi suegro, de mi siervo, dije, ya, amén, vamos. Y yo no sabía por qué estaba en la inquietud, pero estaba en la inquietud en mi espíritu. Y quedé sentado de repente, cuando de repente veo un gato pasar y se movió hasta la cortina, mis hermanos. Yo quedé mirando, yo dije, ¿no lo vio? No. Y fui a ver, por si la ventana estaba abierta, porque uno es medio incrédulo de repente. Y estaba cerrada. Se movió la cortina sola. Y cuando vi ese gato, yo dije, ya. Y dije, ¿qué había aquí? Aleluya. Y quedé sentado pensando qué hacer. Porque tampoco quería orar ahí. Santo el nombre del Señor, tiene misericordia en nuestra vida. Y cuando lo veo de repente al lado mío, de nuevo, le dije al siervo, ¿quiere que oremos? Amén, dijo. Obediente el siervo. Amén. Y obedecí, mis hermanos. Y sacamos ese gasto, mis hermanos. Lo agarramos y lo sacamos, mis hermanos, para la gloria del Señor. Pero ¿qué pasa si yo no hubiese obedecido? ¿Qué pasa si yo no hubiese hecho ese trabajo? Quizás cómo estaría el siervo ahora, por mi culpa, por causa de uno. Qué importante es la obediencia, mis hermanos. Así como cuando Jonás, el Señor lo envió, Jonás no quería ir. ¿Qué le pasó? Mandó juicio. Obedece, obedece, desobediente, le dijo. Y fue, ¿y qué pasó? El pueblo se apercibió. Y el pueblo que iba a ser destruido, Nínive iba a ser destruido. El Señor tuvo misericordia porque se arrepintieron, porque escucharon el mensaje del Señor. Qué importante es la obediencia, mis hermanos. No te preocupes dónde te manda el Señor, no te preocupes cómo está esa persona, sino que obedece. Gloria a Dios, así es, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Así es, Señor. Y conforme a la obediencia, el Señor te va llegando más. Amén. Qué maravilloso es esto. Amén. Qué maravilloso es solamente obedecer. Amén, Señor. Pero parece que de chiquititos somos desobedientes, mis hermanos. No entendíamos con palos. Ahora vamos a entender. Si no obedecemos con la mano del Señor, y ay. Yo no he pasado por la mano del Señor, pero creo que hay un siervo que aquí sí pasó. Y creo que no quiere volver de nuevo. Qué importante obedecer, mis hermanos. Santo es el nombre del Señor. Por lo tanto, no te mires pequeño. No te mires pequeño. Si bien estás recién comenzando y el Señor lo entiende, pero obedece. Cuando recién empecé a crecer un poco más espiritualmente, tuve un fuerte sentir de ir donde, en este caso, era un velorio, donde nos mueve el Señor. Era un velorio y otro testimonio. Y resulta que estaba mi mamá, ahí, estaba mi mamá en el velorio. Y resulta que sentí fuerte de ir donde ella. Y yo dije, Señor, si cantan un coro más, voy. Y cantaron un coro más. Y dije, ya, Señor, si me hacen cantar, voy. Así pronto, ¿sabes? El Señor tiene paciencia con nosotros, mis hermanos. Santo es el nombre del Señor. Y cuando me hacen cantar, de repente estaba cantando y cierto un fuerte impulso. Y fui.
Y cuando obedecía la voz de Dios de ir, no tenía ni idea lo que iba a decir. No sabía tampoco lo que iba a hacer. El Señor le habló a través de mis labios. A mi madre le habló. Y cuando obedecí, abrí una pequeña puerta de bendición que venía más trabajo y más dones aún. Aleluya. Pero conforme a la obediencia. Ay, pero muchas veces nos cuesta, mis hermanos. Y el Señor muchas veces mira eso. Pero qué importante es la disposición de su corazón. Si se fijan bien en la disposición y la obediencia van de la mano. Amén. Cuando usted va dispuesto a alabar al Señor, siente el gozo del Señor. Amén. Pero cuando va con cara de limón, como decía ahí un hermano, no sucede nada. Así es, Señor. No sentimos ni las caricias, nos vamos tal cual, mis hermanos. Qué importante es disponernos de decirle, Espíritu Santo, ven y tócame, haz como tú quieras. Así como ahora yo no tenía ni idea que hablar, tenía tan nervio, Señor, que voy a hablar. Pero el Señor coloca palabras. Dice la palabra del Señor que te pararás en medio de la sinagoga y el Espíritu Santo hablará sobre ti. Dará testimonio. Aleluya. Por sus frutos los conoceréis, dice su palabra del Señor. Y qué maravilloso tener estos frutos. Por amor exhorta, por amor predica, por amor reprende. Si ves a tu hermano que está pecando, dile, no peques más. No ampares el pecado porque cómplice eres Amén, así es. delante de los ojos del Señor. Así es, Señor. Gloria a Dios. Y qué maravilloso es esto, mis hermanos. Porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Nuevamente, no es cualquier cosa. Es de más gozo aún. Pero si no siente gozo, porque no ha abierto en su corazón al Señor. Así es. El que está desobedeciendo, arrepiéntase y vuelva a la obediencia, mis hermanos. Amén, Señor. Si el Señor le manda a hablar, si el Señor le manda a orar por un enfermo, vaya. Gloria a Dios. Si el Señor le dice, haz esto en tu casa, hágalo. Porque dice la palabra del Señor que mis pensamientos no son tus pensamientos. Así es. Y mis caminos no son tus caminos. Porque los caminos del hombre llevan a la muerte, llevan a la perdición. Pero malos caminos del Señor conllevan a la salvación. Amén. Santo es el nombre del Señor, mis hermanos. No sé cuánto se gozan en esta palabra. Y digo, gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque soy parte de tu cuerpo. Porque soy tu hijo, Señor. Porque fui comprado, Padre amado. Qué maravilloso es esto, mis hermanos. Así que el pastelero a sus pasteles. Exhorte, no se meta donde Dios no lo ha llamado, porque va a salir trasquilado, va a salir chueco, va a salir torcido, hasta enfermo puede salir, mis hermanos. Haga lo que Dios le mandó a hacer. A todo el Señor le ha mandado a hacer algo. Haga lo que el Señor le mandó a hacer, mis hermanos. Santo es el nombre del Señor. Así como si va a un lago, a un mar, si no sabe nadar se va a ahogar, mis hermanos. Así es, Señor. Haga lo que Dios le mandó a hacer. Amén. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. A lo mejor un poco corta, pero precisa del Señor. Santo es el nombre del Señor. Antes yo duraba aquí, ¿cuánto? 1 minuto, 2 minutos. Y ahora, ¿cuánto, mis hermanos? Iba aumentando, conforme a la medida del Espíritu Santo, conforme a la obediencia. Si no sabe que hablar, párese aquí y el Señor le va a dar. Si no sabe dar testimonio, párese y el Señor le va a dar. Si no sabe orar, el Señor le va a dar. Mire, va su cara avanzada. El Señor le da, mis hermanos. No es por nuestra obra, no es por nuestra obra, no es por lo que merezcamos. Oh, Es Dios. conforme a su multigracia, dice su palabra. Oh, Dios. Santo es el nombre del Señor. Bendito eres, Señor. Antes, mis hermanos, me paraba y estaba gritando como una gelatina aquí. Pero el Señor coloca el mensaje preciso. ¿Quién mejor que pedirle la dirección a Él? Santo es el nombre del Señor. Aún de pequeño el Señor me probó conforme a mi fe. Yo no sabía tocar ningún instrumento. No me acuerdo que tampoco sabía orar. Amén, Señor. Pero una vez siendo pequeño, ya a los 12 años, me arrodillé y le dije, Señor, yo quiero tocar instrumentos para ti. Amén, Señor. Aprendí a tocar guitarra, aprendí a tocar mandolina. Amén. Debido a eso mismo, aprendí a tocar acordeón. Cuando cantaba muy bajito, apenas sonaba mi voz, yo le decía, Señor, dame una voz más fuerte, más armoniosa, porque quiero cantar para ti. Amén, Señor.
Y era chiquitito, mi fe era muy pequeña, no sabía ni cómo orar, pero solamente dije esas palabras y el Señor comenzó a orar en mi vida. Amén, Señor, así es. Bendito Rey. Antes de conocer a mi esposa, tan solamente le dije, Señor, envíame a alguien, pero con temor a ti. Y si quieres dejarme solo, déjame solo. Amén, Señor. De repente se le pierde el temor, pero gloria a Dios porque vuelve nuevamente. Y el Señor nos va guiando, el Señor nos va enderezando. Éramos árbol torcido, árbol chueco, pero el Señor nos ha enderezado, mis hermanos. Y qué maravilloso porque nos sigue corrigiendo nuestro caminar. A medida que vamos avanzando, Él nos va enseñando. Dice la palabra del Señor que Él es la luz, Él es la aurora, Él es faro que nos guía, mis hermanos. Amén. Pero muchas veces colocamos nubes en ese faro y no vemos esa luz. Así es. ¿Por qué? Porque la desobediencia muchas veces, mis hermanos. Muchas veces no queremos arrepentirnos de lo que el Señor nos dice. Así es. Pero cuando Él nos guía, qué maravilloso es esto, mis hermanos. Qué maravilloso es esto. Así cuando me dijeron predica, dije amén. Voy. Sin saber que voy a predicar, pero el Señor sabe. El Señor tiene, es la obra del Señor, mis hermanos. No es nuestra obra, no es nuestras decisiones, sino que el Señor las hace. Amén, Señor. Gloria a Dios. Muchas veces pensamos hacer algo y no nos resulta. Pero más cuando el Señor ordena, así resulta. Así es. Santo es el nombre del Señor. ¿Qué pasa si hubiesen construido la iglesia antes de tiempo, sin la dirección del Señor? A lo mejor hubiese venido un viento y lo hubiese botado. Así es, Señor. Pero ahora es la dirección correcta del Señor. Qué importante es esperar el tiempo de Dios. A pesar de que muchas veces queramos todo al tiro, mis hermanos. Queremos hacer esto, queremos hacer esto otro, pero no funciona. Hay que esperar la dirección del Señor. Él es nuestro Padre. Así como nosotros somos sus hijos. Cuando el Padre dice, el Hijo obedece. Amén, Señor. Si no obedece, viene siendo un necio Gloria a Dios. delante de los ojos del Señor. Amén, Señor. Qué maravilloso es esto, mis hermanos. Amén, Señor. Bendito Imagínense, y dice la palabra del Señor, que nosotros, a los padres les dice, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. Si nuestro hijo nos pide agua, nosotros le damos una piedra, sino que le damos agua. Mas cuánto más nuestro Padre Celestial, que sabe lo que necesitamos, que sabe lo que necesitamos para seguir caminando. Qué maravilloso es esto. Yo quiero estar en las manos del Señor. Ahí estoy seguro, mis hermanos. Ahí voy de victoria tras victoria conforme a la obediencia de Él, conforme a su mandato. Por lo tanto, si el Señor le dio danza, dance. Si el Señor le dio lengua, hable lengua, se edifica a sí mismo. Amén. Y si le da interpretación, aún mejor, edifica la iglesia. Santo es el nombre del Señor. Amén. Pero no calle, no guarde lo que el Señor le dio. Gloria a Dios. No guarde a donde el Señor le mandó. Obedezca, Amén, Señor. porque estará obedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es, Señor. Al Santo. Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí siento de hablar, mis hermanos. No sé si les gustó la palabra. Amén, amén, así es. Si no les gustó, dígalo, Señor, porque el Señor es dueño de la palabra. Amén. Amén. Así que hermana Silvia va a estar en este lugar, glorificando al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.